Bueno, y seguimos acá en una por semana, la verdad, con un lujo que me voy a estar dando, y es la visita de un gran profesional, es actor, periodista, locutor, productor, bueno, y tengo el placer de que Miguel Core visite una por semana. Miguel, bienvenido a una por semana. Gracias por invitarme, Daniel, por sobre todas las cosas. Es importante poder difundir o comunicar lo que uno está haciendo. Me cae muy bien el hecho de venir a esta radio porque hace muchísimos años, cuando comenzaba Onda Latina, el amigo Guerrero era el director o el generador de esto, y yo tuve un ciclo, un espacio, un programa. Acá, mirá, sí, una vez por semana, íbamos los sábados. Estuvimos los sábados a la mañana, al mediodía y después a la noche, en otras oportunidades, pero hará más de 10 años, pasa el tiempo rápidamente, ¿no? Y cuando entré, ¿Te acordaste? Me acordé de, claro, no es esta la casa, claro, ¿no? Estábamos en la calle Callao y Corrientes, me acuerdo. Mira. Y después nos mudamos a Callao, a Corrientes, a la vuelta de donde estábamos. Pero fue bueno. Tenía un magazine semanal. No duró más que un año y medio, creo, pero fue interesante. Bueno, vamos, por suerte hoy te habíamos convocado un poquitito más tarde y viniste un ratito antes, así que como hay tantas cosas, quiero preguntarte tantas cosas, pues, tenés una trayectoria. Para eso vine, no por la trayectoria, sino sí, pero digo, para charlar, y por eso digo, también viste que en una entrevista, más allá de en las radios tradicionales o en los programas habituales, generalmente son muy escasas, son de 10 minutitos, lo líquido, lo rápido. Sí, hay una dualidad hoy, ¿no? Que está ese tipo de entrevistas que son en las radios comerciales, claro. Las radios comerciales, y después lo que está pasando con el streaming, que para mí son demasiado largas. Exacto. O sea, llega un momento que hay una reiteración y una banalización de lo que... ¿Del medio o de la del contenido de la entrevista? Es que, bueno, yo por eso es son una todos iguales. Claro, esa es una de las cosas. Bueno, ya quería profundizar después, pero bueno, salió así. Yo te quería, digamos, bueno, no sé si seguir por este lado, pero bueno, vamos a seguir por este lado. ¿Cómo ves vos el tema de, digamos, la radio y la televisión, a diferencia de hace unos años, ¿no? De todas el uso de estas nuevas tecnologías, y por ejemplo el tema de moda del streaming. Me gustaría saber un poco tu opinión, porque vos venís de una escuela totalmente diferente, donde esto es lo máximo, porque uno tiene que ser muy responsable en lo que dice, en lo que hace y en lo que presenta, en este caso, que es un programa de radio. Yo soy de esa escuela. Hoy veo que es todo mucho más relajado, digamos, y la gente se expresa como si estuviera en el patio de la casa y utiliza de pronto términos o palabras que a veces no para mi escuela no tiene nada que ver con la forma de comunicarse. Pero bueno, no soy crítico de nadie, yo creo que hay que adaptarse a las nuevas formas. Sí creo en el respeto y en la buena educación. También es contradictorio eso, porque el negro Fontana Rosa decía que no hay malas palabras. O sea, nosotros en radio o en televisión no decíamos palabras soeces, para decirlo de alguna manera, porque para nosotros eran malas palabras, ¿no? Perdón que me está... No, por favor. No bajé el teléfono. No pasa nada. Y estoy... me está llamando. Eso del... Te iba a decir del tema de el streaming y todo eso, que es más relajado. Si fuera a lo mejor por una cuestión de posturas o de
a lo mejor desacartonar un poco el producto, ya que ahora tenemos también el tema de lo audiovisual, digamos, los programas que son, digamos, en vivo y que son como si fueran un programa de televisión. Y yo en su momento le preguntaba a Liliana López Foresi cómo veía ella, y ella detesta el tema de esto, ¿no? De el programa de radio es radio y no tiene que ser, porque tiene otros códigos diferentes según lo que planteaba ella. Y tiene toda la razón del mundo. Bueno, yo voy a coincidir plenamente con Liliana, primero porque la conozco desde que era estudiante del ISER, iba a hacer las prácticas al viejo Canal 7 en la calle Viamonte, y yo estaba trabajando ya en el Canal 7, ahí la conocí a Lili. Fuimos compañeros de trabajo en varios medios en televisión, y también fuimos conductores juntos en eventos multitudinarios. Recuerdo que en una oportunidad fuimos conductores de una fiesta que se hacía de fin de año en Parque Norte, en unos grandes salones, para festejar la despedida del año viejo y recibir el año nuevo con grandes artistas, y esto lo organizaba la Cámara de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y convergían ahí personas que vivían estaban de tránsito en distintos hoteles. Y nos tocó dos fines de año, uno muy brillante con todas las luces, y otro que fue frustrado porque se cortó la luz en el comienzo del festejo. Y tuvimos que remarla ahí hasta que la gente, se adaptó a comer a la luz de las velas, y no hubo show, evidentemente, porque no había forma de amplificar, no había luz. Pero recuerdo que nos pagaron igual. Que esa era en ese momento la preocupación que teníamos, éramos muy jóvenes. Sí, yo creo que el código de la radio es maravillosa. Mirá, todo el mundo ha pensado siempre, desde que apareció la televisión, que la radio iba a desaparecer, porque la televisión la iba a hacer desaparecer, cosa que no ocurrió. Inclusive en un momento empresas que tenían que ver con la publicidad en radio realizaron campañas específicas en radio de productos inexistentes, para después preguntarle a la gente si esos productos existían y si lo habían visto por televisión, y la gente, muchísima gente contestó afirmativamente, porque había escuchado por radio. Por la radio. O sea que ahí se descubrió que la radio, muy en contra de lo que se pensaba en ese momento, tenía una audiencia mayor a la que se decía. A pesar de que la televisión tenía audiencia muy grande, ¿no? Evidentemente. La radio se fue transformando, fue cambiando, aparecieron las FM, aparecieron las radios temáticas, puntuales de cada ritmo, de cada tipo de música, y la radio fue, digamos, ayornándose, como fue ayornándose la comunicación en el mundo también. Yo recuerdo que iba a hacer los móviles de Radio Rivadavia con una valijita que había fabricado Pichuco, que era el director de operadores de Radio Rivadavia, donde yo llevaba una consolita, dos auriculares y dos micrófonos, y se conectaba a la línea telefónica. Yo era el técnico, conectaba a la línea telefónica, le ponía el auricular al entrevistado, yo me ponía el auricular, le daba un micrófono a él y yo otro micrófono, con la línea conectada a la radio. Y el que presentaba en la radio, que podía ser Velasco Ferrero, o en algunos momentos dice móviles con Héctor Larrea, decía, vamos al móvil con Miguel Core, que se encuentra en la embajada de Italia, por ejemplo, con el embajador de Italia. Entonces, era en este tipo de entrevista, o con un actor, o con Mariano Mores, o con alguien destacado de la música o del arte, y interactuábamos con el conductor, y estábamos como en el estudio, pero yo a través de un teléfono, y la gente ni se imaginaba, móvil, pensaba en un auto, ¿no? Yo a veces iba en colectivo a hacer la nota.
Pero ahí estaba cambiando la radio con esto que te estoy contando. Y después, bueno, vino todo lo que hoy tenemos, que es internet, la radio que ya no se escucha con la radio que vos llevás con en la el bolsillo, con la espica, con la radio combinada, claro, en tu casa, pero sigue sobreviviendo la radio. Es que yo creo que la radio, al igual que la televisión, de alguna manera nunca va a morir, me parece, digamos, como siempre se dice. Digamos, va a cambiar de manera. Los formatos, puede ser a lo mejor que no sea, pero la radio para mí va siempre, la radio y la televisión siempre van a existir. Bueno, la televisión es radio también hoy, porque esto lo comprobé mucho más precisamente antes que en Buenos Aires, en el interior. Yo trabajé 1 año y medio haciendo radio en La Rioja. Yo fui el que inauguró lo que hoy es Multimedia Fénix, que fue una nueva radio de La Rioja, de FM, y hoy es radio, televisión y portal de noticias. Si vos entrás por Google, Fénix, bueno, esa radio a mí me convocaron desde antes que estuviera, para generar la salida, el comienzo de la radio. Y recuerdo que con el director de la radio, el que estaba dándole forma a todo, lo primero que generó es un contacto con Supercanal, que era el servicio de cable de La Rioja. De La Rioja, para que una de las señales de Supercanal tuviese la radio, para que la gente en su casa a la mañana pusiera, en lugar de poner la radio, pusiera el televisor, y nosotros estábamos allí al aire. Y fuimos los primeros que lo hicieron sin imagen en ese momento. Sí. Hoy ya se hace con imagen. Vos hoy tenés radios que transmiten por televisión y por radio y por streaming y por internet, por todas las plataformas. Por todas las plataformas. O sea, el panorama es mucho más amplio, mucho más grande. Yo soy grande de edad y de tiempo, entonces me quiero adaptar, pero me gusta más lo tangible, es como... A mí porque todo esto surgió del todo del streaming, ¿no? Y a mí me parece, digamos, un formato novedoso, digamos, como idea, porque, bueno, digamos, van pasando, digamos, el tema de los años y las nuevas tecnologías, de alguna manera nos tenemos que ir ayornando. A mí lo único que critico es básicamente o por lo menos gran parte de los programas. Yo no soy un gran consumidor de streamings, de programas así de streaming, pero lo que veo, lo veo con poco sustento, con falta de contenido, o sea, en líneas generales. Es como, bueno, a ver, sentémonos y vemos lo que sale. Sí, no, aparte hay inclusive nuevos proyectos o nuevas radios que aparecieron en los últimos años, muy recientes, muy parecidas en su formato. Antes las que venían eran con un contenido más periodístico, sobreviven, ¿no? Hay algunas radios que tienen un contenido periodístico pero muy interesante, y la concibieron con nombres propios, digamos, buscando para cada segmento un periodista que confirma, para decirlo de alguna manera. Pero ahora yo veo que hay muchas radios donde se junta gente a decir barbaridades. Entonces no se sabe si el contenido en algún momento es en serio o es en broma, o lo que se dice es una gran burla o una gran charada. La gente aparentemente sigue ese camino y tiene muchísima audiencia. Tal vez a mí hasta me atrape un ratito a escucharlo, pero no puedo estar escuchando todos los días y todo el día ese tipo de cosas, ¿no? Claro, yo creo que es un tema generacional, digamos, ¿no? Y así como nos pasa a nosotros, a lo mejor con el tema del streaming, que eso generalmente el público mayoritario que consume ese tipo de formatos son entre adolescentes y jóvenes, digamos, hasta no sé, yo calculo, esto es lo que yo pienso, no es en base a ningún estudio, pero de 30 para abajo, entre
15 y 30, 35 es el mayor consumidor de ese tipo de programas. Sí, y fíjate vos que muchos de los que hacen estos programas, que yo, hay gente que respeto porque tiene una trayectoria, no son tampoco todos gente joven, ¿eh? No, claro. Hay de todas las edades, pero agarraron ese camino que parece como generado a través de una propuesta humorística más que informativa o periodística, ¿no? Yo creo que se podrían unir las dos cosas. Se pueden hacer las dos cosas. Pero hoy es todo improvisación, es lo que siento. Antes había un concepto, una estructura del programa, un guionista, bueno. Vos Recién mencionaste, y ahora bueno, tenemos que ir a la tanda y las noticias, pero después continuamos. Pero vos nombraste a Larrea, nombraste a Velasco Ferrero, Antonio Carrizo, que eran los que generalmente tenían gran parte de, a lo mejor, una mañana, sí, con un magazine, y eso tenía una estructura, pero todo tenía un contenido, y la gente era como una especie de... La radio es compañía para, claro, para la... Sí, hubo otros programas que, por ejemplo, estamos hablando de comunicadores con nombre rutilante, ¿no? Claro. Orlando Marconi, Héctor Larrea, Antonio Carrizo, pero hubo programas donde había gente que aparecía nueva en ese momento, que tenían que ver con el humorismo, con, digamos, con la dramaturgia, con el periodismo escrito, y que generaban productos nuevos. Hubo un ciclo matinal en Radio Belgrano en una época que fue un éxito tremendo, y que no era una persona, había un equipo, claro, muy grande, un conjunto, claro. El programa se llamaba La Gallina Verde, iba a la mañana, y tenía una audiencia tremenda, y había excelentes locutoras y locutores, y había Carlito Zulanowski, por ejemplo, creo que comenzó en uno de esos, que es uno de los historiadores de nuestra radio, medios, de la radio, y daba gusto, porque se quedaba enganchado uno, claro, con esas propuestas. Es básicamente lo que me parece lo que te estaba planteando, que es, claro, el tema del contenido. El contenido, sí. El contenido, bueno, es fundamental. Tiene que tener un poquito de lo que es una revista cuando vos haces un magazine radial o televisivo. Yo veo que hay muchos programas de televisión que, si bien hubo grandes programas de televisión que comenzaron en la década del 70, 60, de larga duración en las tardes, fines de semana y en la semana, pero tenían móviles en la calle, tenían un trabajo de producción. Hoy hay panelistas. Entonces, la televisión del panelismo. Claro. Entonces hay móviles también, pero el móvil es el que va a cazar a alguien, claro, a ver si le saca la respuesta o no. Antes había armadas producciones y realizaciones cotidianas todos, claro, los días. Yo participé de uno de esos ciclos, no, más de uno. Hoy a la tarde en Canal 11, Matiné, Tardevisión, que tenían sus móviles y sus noteros en la calle, pero había producciones, se armaban, a ver qué hacemos mañana, bueno, a ver cómo se construye. Me recuerdo una nota que me mandaron a hacer, y yo tengo vértigo. Estaban construyendo un edificio que está frente a la estación Retiro, en diagonal a la Torre de los Ingleses, sí, en la década del 70. A ver cómo se construye el edificio, tenés que subirte a cada uno de los pisos con los obreros y ver qué trabajo hacen de riesgo, cómo se atan con el arnés, cómo son los etnográficos. Exactamente. Pero me gustaría preguntarte, ¿cómo entraste vos, digamos, cómo fue tu vinculación? ¿Vos venías de familia relacionado al periodismo, a la cultura de alguna manera? Sí, yo vengo de familia que tenía que ver con las artes. Yo de chiquito, cuando tenía 5 o 6 años, decía que quería ser actor, porque un tío mío
que falleció, yo no lo conocí, falleció antes, o sea, creo que yo había nacido recién cuando falleció. Fue actor de cine, filmó muchas películas, fue uno de los galanes de la película El Profesor Cero, con Pepe Arias, con Osvaldo Miranda y él, que era Mario Galván, que era mi tío, eran los más jovencitos, que eran los galancitos. Después hizo muchas películas con Nini Marshall, muchas películas de cine argentino. Murió muy joven él. Mi mamá cantaba y tocaba el piano de oído, pero tampoco no llegó a trabajar profesionalmente porque el padre, un italiano bastante cerrado, no la dejó proyectarse. Había ganado un concurso para filmar una película, lo ganó, participó a escondidas del padre, el padre no la dejó y la segunda, la que salió segunda, fue la que filmó la película, Aida Luz. Ajá. Mi mamá había sido la primera, le había ganado. Y bueno, y después un primo hermano mío que falleció, fue periodista y fue el que me hizo entrar a Canal 9. Yo entré a trabajar a Canal 9 a los 14 años. De alguna manera parecido a lo que le ocurrió a mi mamá con la canción, yo de chiquito iba a una escuela de teatro y el director de la escuela me llevó a una prueba, se llamaba en esa época, ahora se le dice casting, y gané, que era un programa de Héctor Sturman por Canal 11, gané para quedar como uno de los nenes que iba a participar del programa, que se llamaba Pan de Leche, el programa. Y cuando tuvo que firmar mi padre, no quiso. Entonces no lo pudiste hacer. Me frustró la posibilidad de hacerlo. Pero a escondidas de él hice un capítulo con Narciso Ibáñez Menta. El muñeco maldito en Canal 7. Yo tenía 9 años, creo, 10 años. Que fue realmente mi primer trabajo artístico, digamos. Actoral, digamos. Claro. Cuando entré a Canal 9, entré a trabajar de cadete. Y bueno, y ahí me hice en el canal, pues, de cadete pasé a copistería, después fui tiracable. Antes era común que los chicos menores trabajaran y cobraran sueldos, ¿no? Hoy se le llama pasantía y muchos no cobran, van. Claro, van a donores. Van a donores. Y bueno, yo ahí hice de todo. En el 9 me formé, terminé mis estudios secundarios, estudié locución, llegué a ser jefe de noticias del noticiero de 9 Diario, el primer 9 Diario. Digamos, antes, claro, digamos, porque no había una escuela de periodismo, había el círculo de la prensa, había una en La Plata, había escuelas. Había escuelas. Pero no era la cantidad que hay hoy. Estaba la escuela del Círculo de Periodistas Deportivos, que la inauguró el padre de Julio Ricardo, el señor López Pájaro, que también fue periodista y fue uno de los dueños de Radio Libertad y socio de Alejandro Romay, cuando le dieron la radio a Romay. Rufino, López Pájaro y Romay recibieron la onda de LS10, Radio Libertad, y después Romay se quedó con la radio. Claro. Tenés razón, yo me expresé mal. Digamos, no había a lo mejor la formación a lo mejor de carreras universitarias como hay hoy. Claro. En ese sentido lo planteaba, pero tenés razón. Está muy bien esa. Sí, había. Inclusive uno de los secretarios de redacción en 9 Diario, cuando yo comencé a trabajar allí, era Volpe, de apellido, era uno de los directivos de la escuela del Círculo de Periodistas, no la del Círculo de Periodistas Deportivos, la otra. La otra, sí. Que era un señor, un tipo bárbaro. Yo la verdad que tuve al lado mío gente grande, muy, muy valiosa. En Canal 9 me decís que ingresaste a los 14, pero no, sí. Digamos, todavía no era dueño Romay, digamos, de Canal 9. Entré con Romay. ¿Entraste con Romay? Sí. Romay compra el canal en 1964 y yo tenía 14 años. Mira.
Yo entré, él no me acuerdo el mes. No, está pero bien, está bien. Yo entré cuando él lo había comprado hacía 4 o 5 meses. Yo me pensé que era mucho tiempo después lo del canal, lo de la no, compra del Romay compra... ¿O lo compró y después lo vendió y después volvió a comprarlo? No, ¿O siempre lo tuvo? No, todos los dueños de los canales lo dejaron de tener como... en el proceso militar. Okay. Que no fue el proceso militar, está mal contado todo eso, pero es una historia larga. Bueno. En los canales, el 9, el 11 y el 13 habían nacido con cadenas de televisoras norteamericanas. Sí. El canal 9 era de Lowe, que era una empresa americana que tenía los noticieros de cine. Uh-huh. Cuando estaba Sucesos Argentinos y estaba Lowe, que era otra. Uh-huh. Compañía Argentina de Televisión. Ese es el comienzo de Canal 9 privado. Lowe administra mal y estaba a punto de la quiebra, debía muchísimo dinero. El 9 creo que empezó en los 60. Uh-huh. Esto fue 1964, y Romay, que ya tenía Radio Libertad, uh-huh, se entera de esto y él era un tipo con una ambición impresionante y empieza a trabajar para comprar el canal. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace? Compra acciones, va a los accionistas, el canal tenía un presidente, un directorio, uh-huh, y él hace migas con uno de los integrantes del directorio que se llamaba Helmut Simons, uh-huh, y empieza a comprar acciones del canal. Pero las compra, él no tenía gran cantidad de dinero. El suegro de él era el dueño de Aceite La Malagueña. Uh-huh. Después tenía al padre de Daniel Scioli, que tenía Héctor Pérez Pícaro, ¿no? No, Héctor Pérez Pícaro era la otra casa. La otra casa, pero Scioli se llamaba, sí, la casa, pero no me acuerdo el nombre, sí, del padre. Y con la ayuda de sus amigos, de Scioli, de Héctor Pérez Pícaro y de el dueño de La Malagueña, el con chiques va comprando hasta que llega a tener la mayoría de las acciones y compra el último paquete, pero lo compra a pagar, uh-huh, con cheques sin fondo. Mirá qué historia esa, yo no sabía. Y cuando él toma el canal, da vuelta la cosa. No podía, ¿por qué hace tantas novelas y tantos programas en vivo? Porque no tenía para comprar película, claro, porque le debía plata a todo el mundo el canal y tenía que sanearlo. Entonces tenía que hacer todos hace un arreglo con los actores, con sus amigos actores, hace programas musicales, bueno, y genera una programación distinta a la que venía teniendo Canal 13, que era de Guarmestre, que venía de Cuba y que tenía toda la escuela de la televisión americana, ¿no? Y hace un movimiento de la audiencia, porque la gente empieza a ver el Canal 9. Y las novelas se hacían en vivo, porque no había para comprar tape, por ejemplo, en vivo. Se hacían bloque por bloque, como si fuese teatro, sí, pero en televisión. Bloques, claro, en televisión. Y lo coloca al canal y empieza a pagar, y paga el canal con lo que va produciendo el canal y va pagando la deuda. Un genio. Inventa el canje. Uh-huh. A los fabricantes y a los vendedores de productos electrodomésticos le da publicidad a cambio de los productos, no por plata. Uh-huh. El hermano compra un galpón o alquila, me acuerdo, en el barrio de Chacarita, y ahí tenían heladera, lavarropa, televisores, plancha, y todo eso el hermano lo vendía. Los vendía a distintos comerciantes, ¿no?, que generaban la venta pequeña, digamos. Claro. O se los daba a Héctor Pérez Pícaro o a Scioli para que los colocara a la venta en sus locales.
no sé precisamente cómo lo hizo, pero fue maravilloso. Sí. Y acá no existía el canje, la radio ni la televisión, lo inventó Alejandro Romay, que fue un genio. Acá yo tengo el recuerdo de la etapa de los 80 en adelante. Claro, ¿no? Él se va cuando se intervienen los canales. Los dueños de los canales tenían vencidas las licencias hacía más de 15 años. Claro. Cuando está Lanús en el gobierno, deja firmado un decreto que se tiene que regularizar y llamar a licitación. Claro, porque todos los canales tienen licitaciones públicas para... Cuando asume el gobierno peronista, el secretario de Información Pública hereda el decreto que estaba al límite. Y entonces, ¿qué hace? A iniciativa de Perón, convoca a los dueños de los canales y dice, bueno, vamos a intervenirlo, vamos a regularizar y después vamos a llamar a licitación a la que ustedes se pueden presentar. Uh-huh. Y concurren Romay, García, Simoncini, creo que era de Canal 11, y de Canal 13, Guarmestre. Que no va Guarmestre, sino va Pallí, que era el segundo de Guarmestre. Entonces, les sugiere el gobierno que ellos determinen quién va a ser el interventor, que sea alguien que esté en el canal. Uh-huh. Romay propone a Omar Gómez Sánchez, que era periodista del canal, que él había traído de Canal 7 de Bahía Blanca, hacía el noticiero, y fue director del noticiero. En Canal 13, Guarmestre propone al director del noticiero, que no tenía nada que ver con la política ni nada, de la Torre, de apellido me acuerdo. Uh-huh. Canal 11, García lo propone a Conti, Jorge Conti, que era su conductor estrella. Y en Canal 9 se propone a Juan Carlos Marico Pinocho. Y ahí se hace la intervención de los canales. Exactamente. Y a posteriori, cuando el plazo vence, no sé cómo se determina eso, ahí es donde se hace la intervención efectiva pero el Estado les arrenda las propiedades, los equipos, ¿no? Porque la onda es del Estado. Claro, sí. Para poder seguir transmitiendo, no interrumpir la transmisión, y le empieza a pagar un canon. Uh-huh. Cuando viene el golpe militar, los dueños de los canales van a pedirle al nuevo gobierno que ellos habían sido echados, que le habían quitado sus propiedades, y bueno, triplican o cuatriplican el canon. Ah. Y durante todo el tiempo que tuvieron los canales, hasta que volvieron a ser privados, cobraron fortuna del Estado sin estar administrando los canales. Romay vuelve a recibir su Canal 9 en el gobierno de Raúl Alfonsín, claro, sí. Que es el primer canal que se vuelve a privatizar. Y él vuelve al canal. Uh-huh. También con una ventaja, porque es el único canal privado entre todos los otros canales estatales. Claro. Y la pauta publicitaria más grande fue la de Canal 9. Durante ese tiempo que duró el canal, el único canal privado y los otros privados y los otros del Estado, públicos, claro. Romay ganó muchísimo. Y aparte hizo una revolución exactamente, que es esa la etapa que vos te acordás. La etapa, claro, la etapa que yo me acuerdo. O sea que yo soy de la prehistoria. No, el tema es que yo soy del 67, no te creas que soy un nene. Pero claro, digamos, uno tiene más fresco a lo mejor la etapa de... Claro, esa etapa fue brillante. La dictadura militar en adelante, más o menos. Claro, la etapa esa de la democracia, cuando vuelve la democracia, que Romay tiene el canal. Romay empieza a hacer las locuras que hacía cuando estaba antes, en el proceso anterior, pero con toda la ventaja que le daba ser el canal que genera la mayor cantidad de audiencia y venta de torta publicitaria. Sí, fue revolucionario, digamos, el tema de
no solamente de darle esa orientación, esa conducción al canal, sino del tema de los productos que sacó, la cantidad de actores que formó, la cantidad de ficciones que hizo. Claro. Hay un centenar de... Bueno, y vos que me decís que también, digamos, empezaste en Canal 9 con Romay, hiciste todo, digamos, como se hacía antes, de alguna claro. manera, se hacían todos los escalafones de lo que era ser miembro de la televisión, en este caso. Sí, la parte Romay lo que tenía, y pues García también lo hizo. Claro. Y la escuela del 13 de otra manera, pero también lo también hizo. Se hizo, claro. Se generaban escuelas de televisión, claro. había una forma de comunicación, los actores iban a pedir un lugar en una tira nueva que comenzaba y veían al productor, estaban los distintos productores y voy a empezar una tira y hay un personaje para mí, había una comunicación directa que hoy no existe. Miguel, vos en la charla nombraste así programas largos de televisión, ¿no? Que bueno, vos también conduciste y bueno, tenés grandes recuerdos, pero ¿por qué hoy en la televisión? Yo me acuerdo de programas de varios, pero de muchos programas así, de cuando yo era chico. No sé, Feliz Domingo, el de Festilindo, que vos eres el conductor, de Mareco, no me acuerdo el nombre, Cordialmente, bueno, y uno que para mí fue un adelantado, fue Juan Alberto Badía, digamos, ¿no? Claro, Badía venía de la escuela de Canal 13, el padre de Badía fue un gran locutor, Juan Ramón, que fue jefe de locutores de Radio El Mundo y además profesor, maestro de locutores. Juan Alberto empezó como tiracable en Canal 13. Juan Alberto era el sobrino de Nelly Raymond. Y cuando él se recibe de locutor que estudia, Nelly le da la primera posibilidad en La Campana de Cristal primero. Y después lo lleva a Canal 9 cuando Nelly agarra la producción de Sábado de la Bondad. Bueno, ahora vamos a charlar un poco de la obra que sos parte, sos integrante y el debate, que justamente también... ¿La viste? Sí, por supuesto, la fui a ver en la U, en Bartolomé Mitre. En la calle... Bartolomé Mitre, sí. Hipólito Yrigoyen, ahí cerca de... Me quedé cuando dijiste Bartolomé. Sí, no, la edad, no soy tan chico. No, ahí en Hipólito Yrigoyen, y me encantó. La que me pasó a mí particularmente es... qué maravilloso primero esa idea y ese producto, ¿no? De cómo surgió. Contale un poco a los oyentes de qué va la obra, el debate, y lo maravilloso que fue ese tipo de programas, ¿no? Sí, también. Esto nace de esta manera. En el año 1973, el 13 de febrero, un programa que gestó y dio a la luz Canal 11, Tele 11 por aquellos momentos, que era de Héctor Ricardo García, llamado Las Dos Campanas. Tuvo la idea original de García de confrontar a personas que fueran totalmente diferentes o antagónicas. Allí estuvieron Bonavena y Peralta, que eran dos boxeadores que no se querían para nada, y que además confrontaron en el ring y en la vida, porque siempre que se los ponía uno frente a otro, había que separarlos. Allí estuvieron Bilardo y Menotti en ese programa también. Y una de las aspiraciones de García era juntar a José Ignacio Rucci y a Agustín Tosco, que eran dos referentes sindicales y políticos que confrontaban a través de solicitadas en los medios de comunicación, en los diarios, y que entendían desde distintos lugares que se debía buscar la dignidad del trabajador, a defender a los trabajadores de la manera que cada uno de ellos creía conveniente. Tosco desde las bases, era un activista gremial y sindical que se aferraba a las bases,
Y Rucci, desde la defensa de lo que era la conformación de la Confederación General del Trabajo, ¿no?, con sus representantes, su organismo estructurado y sus votaciones de cada uno sobre lo que se iba a hacer. Tosco no estaba de acuerdo con eso, pero los dos querían lo mismo. Entonces ahí aparece Jorge Conti, que era amigo de Rucci y conocido de Tosco a través de que le fue a hacer una nota en una oportunidad que le consiguió un querido amigo de él, Sergio Villarroel, cordobés, que fue quien cubrió el Cordobazo, claro, amigo de Tosco. Sergio tenía un restaurante en Córdoba y lo llevó a Tosco al restaurante y le hizo la nota a Conti a Tosco. Cuando viene con la nota, García dice: no la puedo pasar porque está preso y vos lo llevaste a un restaurante. Movió sus influencias Villarroel y lo llevó al restaurante y hicieron la nota ahí, pero estaba preso Tosco en ese momento. Entonces la nota no fue al aire, pero ahí Conti tuvo la relación con Tosco. Y de Rucci era amigo. Rucci lo llevó a conocer a Perón, a España, a Conti. Vivían en el mismo hotel, eran amigos. Entonces va y habla con Tosco. Tosco le dice que sí. Y va y habla con Rucci, y Rucci le dice que no. Dice que no. No, dice, me va a destruir, yo no quiero. Entonces Conti, esto me lo contó Jorge, utiliza este argumento. Ustedes los dos quieren lo mismo, pero desde distintas visiones. Ustedes lo que tienen que hacer, sin agredirse, sin lastimarse, sin insultarse, decir cada uno su verdad. Su posición. Vamos a trabajar para eso. Te aseguro, José, que voy a hablar con el dueño del canal y lo vamos a conseguir. Bueno, y hace lo mismo y los dos se comprometen a no agredirse. Tosco cumple con su promesa, dice todo lo que tiene que decir y Rucci lo mismo. Exactamente lo mismo. Antes de ocurrir la grabación de este programa, porque se grabó y se emitió grabado, todo el mundo pensaba que se iban a terminar agarrando de los pelos, tal es así que vinieron corresponsales de televisión de afuera, del exterior, a ver sangre. Eso, ¿fue real el tema de que cada uno iban con sus... sí, era natural. ¿De los guardaespaldas? Sí. Y era natural, vejate vos que a Rucci lo mataron. Sí. Sí, yo vivía y antes de eso, de donde... al otro día del programa, en San Nicolás le matan al chofer y guardaespaldas de Rucci. Un atentado de la juventud peronista hacia el sindicalismo ortodoxo, como lo llamaban ellos. Sí. Bueno, Manuel González Gil va a dar clases a Córdoba y descubre el contenido de este debate, que es lo único que había, que lo tenía la Facultad de Ciencias Sociales o Humanidades de Córdoba, y había editado inclusive un libro. Y se pone a escucharlo, leerlo, y le encanta. Justo cuando viene a Buenos Aires, fíjate casualidad o causalidad, lo llaman de la UOM para hacer que escribiera algo sobre Rucci. Y dice: les propongo escribir algo sobre el debate Rucci-Tosco, porque escribir sobre Rucci solo no es tan convocante. Claro. Los convence y entonces toma el debate, lo teatraliza, lo hace teatral, digamos, y le da vida a esto que nosotros estamos haciendo ahora. Con el ingenio de Manuel, que es un exitoso dramaturgo y director y poetista argentino, que trabaja en distintas partes del mundo, en México, en España, en distintos lugares en Uruguay. Y la verdad que fue maravilloso. A mí me convocó porque yo había trabajado con él en el 83 haciendo algo también similar, que fue Argentina vamos a cantar una historia, contando
el tema del proceso de la dictadura, un musical muy grande con César Pierri, Susan Ferrer, que es mi esposa, Juan Vitali, 30 bailarines y cantantes. Eso lo vi, pero no me acordaba no me acordaba en el Teatro Ateneo, en el Teatro de Rottenberg. Exacto. Y bueno, me llamó y yo la verdad que cuando me dijo, mira Manuel, me tengo que aprender el libro de memoria, estoy grande, ya no soy joven como para eso, no, pero vos lo podés hacer bien. Y bueno, y comenzamos a ensayar, y la idea era hacer una cantidad de funciones para el sindicato que se lo había pedido, que era la UOM. Pero estaban las entradas que vendía la UOM y un montón de gente de la calle que iba y compraba las entradas. Entonces Manuel dijo, esto tenemos que plantearlo en la calle Corrientes, y habló con Rottenberg. Y bueno, la verdad que para mí Rottenberg es un empresario brillante, ¿no? Yo creo que es diferente a los otros, sin faltar respeto a nadie, ¿no? No, claro. Recién hablábamos de Alejandro Romay, y bueno, Carlos es otro dentro de lo que es el teatro. Para mí es el empresario, más allá de que es mi jefe, pero es el empresario más grande de nuestro país. Cuando hicimos Argentina, vamos a contar una historia, no teníamos teatro. Todavía era de Carlos, ya lo había comprado el Ateneo. El Teatro Ateneo, sí. Era de él. Sí, por eso, pero ya lo había comprado él. Sí. No teníamos teatro, y yo lo conocía a Carlos de mi época de pantalla gigante, de hacer notas artísticas. Conocía al padre de Carlos. Claro, sí. Y lo fui a ver, le digo, tenemos esta obra, ¿cuáles son las condiciones? Lo único que tengo es el Ateneo, me dijo. Entonces fuimos con el productor, que fue el que puso la plata para hacer la obra, y con Manuel. Ahí Carlos nos dio la mano para hacerlo, y se hizo ahí en el Ateneo, Argentina. Que justamente estamos hablando de, bueno, ahora después vamos a decir el elenco y días y horarios, pero ¿por qué pensás que está muy bueno que haya un espectáculo, una obra de teatro que plantee estas cosas, estas diferencias en relación al tema de justamente en estos tiempos donde en los medios de comunicación sobrevuela y se está permanentemente comunicando la antipolítica, la agresión y justamente, digamos, todo lo contrario a lo que se plantea a lo mejor en la obra? ¿Por qué pensás que digamos, no, ¿por qué pensás? Digo, está muy bueno que se presente una obra de teatro en estos tiempos tan opuestos a la propuesta de eso, a la propuesta de la obra de teatro del debate, digamos, ¿no? Yo creo que primero es un gran desafío que esta obra esté en la calle Corrientes, ¿no? Claro. Cuando hay un montón de posibilidades teatrales diferentes y muy buenas, y algunas tanques, diría yo. De otro estilo, claro. Una obra más tradicional, pero digamos... Pero es interesante este desafío, y además me parece por demás brillante, esto gracias a Manuel, ¿no?, que se pueda haber llevado al teatro un hecho que podría haber sido muy aburrido, planteado de la misma manera que se desarrolló en su momento. La idea de Manuel de poner 2 camarógrafos, que además son los relatores introductores de la historia, que le dicen a la gente, era el año 1973, el 13 de febrero, y había un programa que se llamaba Las 2 Campanas, que conducían Gerardo Sofovich, que fue su primer programa como conductor, y Jorge Conti, donde se reunió a Agustín Tosco, que venía de Córdoba, que fue uno de los gestores y motores del Cordobazo. El Cordobazo fue el primer hecho en la República Argentina en contra de la opresión y dictadura, generado a través de la protesta unificada de trabajadores
y estudiante, cosas Claro. que parecen, o Sí. hasta ese momento parecían antagónicas. Antagónicas. Fíjate vos, ¿no? No es tampoco un detalle para dejarlo pasar. No, no, por supuesto. Y que se le diera la forma teatral que le dio Manuel, con los cortes que tiene, con los sonidos, con la música, con la presencia nuestra de los dos conductores picantes hacia uno y hacia el otro, y de los protagonistas que de manera teatral dicen las cosas que dijeron, pues acá no se inventó nada, todo lo que Y aparte está puesto ahí, claro, es lo que se dijo. Y aparte está bueno porque justamente en tiempos de no diálogo y de no, digamos, la defensa de las ideas o por lo menos de la exposición y justamente de dos propuestas tal vez que no se puedan, quieren lo mismo pero tienen distintas visiones, se pueda, de eso se trata un poco el tema de la democracia y claro, el tema de la construcción, no sea, ya sea en la política o en todos los ámbitos de la vida, digamos, en de la alguna vida manera. yo creo que es así Claro, también, ¿no? claro, por eso. Si uno piensa diferente al vecino y no se sienta a ver qué punto de encuentro puede haber como para poder resolver el dilema o el conflicto O la disidencia o la que pueda haber. disidencia, terminan a las patadas. Y viene la policía. Hablo del vecino como un hecho, digamos, De confrontación. de confrontación, doméstico, para decirlo de alguna manera. Más en el mundo de la política, digo yo, ¿no? Yo veo que hay mensajes totalmente destructivos y las situaciones que se van dando a veces nos muestran el egoísmo y los egos y lo que se arma, se plantea. Mira, yo te voy a, sin ponerme del lado de nadie, ¿no? El resultado de las últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Vos lees el texto de los analistas y los medios, yo no lo soy, no soy nada de eso, soy un ciudadano nada más, y dicen, bueno, perdió Santoro, Milei arrasó, se llevó todo por delante, desapareció Larreta. Bueno, yo te digo, Santoro no perdió, sacó más votos que en la última elección y más o menos lo mismo que siempre históricamente ha sacado el peronismo. El peronismo en la ciudad. El único perdedor es el PRO. Y Milei, o el representante de Milei, en este caso Adorni, saca una cantidad de votos que está abonado por la gente del PRO que dejó de votar al PRO y votó a Adorni. La fragmentación de la derecha, de alguna manera, benefició. Y el otro ganador para mí es Larreta. Porque Rodríguez Larreta es comulgado, pateado, traicionado, insultado, denostado por sus propios pares, sacó un 8%. Un 8%, que es un montón. Entonces, el análisis es ese. Y lo siguieron insultando y criticando, los mismos que eran sus compañeros. Sí, Entonces, yo creo que es para mirarlo, decir, wow, esto es la política. ¿Por qué camino hay que ir? ¿Cuál es el camino? Retomando un poco lo de la obra, lo que me pasaba era justamente, ¿no? Uno sale yo salí de la obra con esa contradicción de decir qué bárbaro, uno ya sabía, digamos, el tema de las visiones y las ideas, pero qué lindo ese sindicalismo, digamos, ¿no? Y gran parte del sindicalismo en la actualidad uno salía con mucha bronca porque de alguna manera no se sentía representado en su gran mayoría. No digo que no todos los sindicalistas es así, porque no es así, pero que hay muchos sectores del sindicalismo donde no representan, y que pasa también con el tema de la política, digamos, tal ¿no? cual. Yo creo que es importante reconocer, más allá de las disidencias
o disconformidad que uno tenga con los diferentes conductores del movimiento obrero. Del movimiento obrero, lo que es el movimiento obrero, lo que representa, ¿no? Y basta solo con acudir a las sociedades más organizadas y que realmente han descubierto que eso tiene que ser de esa manera, porque hay muchas formas de crecer y de conformar una sociedad. La China, por ejemplo, no hay sindicatos, no hay nada, no hay leyes en la calle. Vino mi yerno hace poco de China, que fue una exposición industrial, y venía asustado de no hay reglas, andan contramano, aunque parezca mentira, esto me lo contaba, pero bueno, se fabrica de todo, no hay respeto de el derecho intelectual de cada cosa. Vos construiste estos auriculares y los chinos lo vieron, les gustó y lo pueden hacer, lo hacen igual y no te pagan. Claro. Esa no es la sociedad o el mundo. Allá no hay sindicatos. Claro, no existen. Tampoco en Rusia. Claro, como diría... no lo voy a nombrar, pero no importa. Acá es imposible eso porque acá tuvimos peronismo bueno, originalmente el socialismo, después el peronismo, y no se puede concebir una sociedad sin esa conciencia, esa conquista que fue lo que fue el peronismo para el trabajador. Aparte, el ser humano, yo creo que a medida que va creciendo, va evolucionando, creciendo algo de tiempo, ¿no? Estamos en la modernidad, con la técnica avanzada, entonces uno tiene que pensar en la mejor vida para cada uno de nosotros y los que van a sucedernos. Una de las sociedades más ejemplares es Dinamarca, por ejemplo, claro, donde la gente tiene un tiempo determinado para el trabajo y hay un montón de beneficios sociales donde cada uno tiene la posibilidad de llegar más tarde si tiene que llevar al chico a la escuela o si tiene algún inconveniente, algún compromiso, se pone de acuerdo, pero no es el trabajo lo más importante de la vida, sino la vida. Claro. Bueno, a eso tiende, creo yo, cada uno de los sindicatos a defender esa posibilidad que uno no sea un esclavo y que sea digno el trabajo, que haya dignidad, que esté bien pago, que te permita estar con tu familia, con tus hijos. Justamente lo que yo te decía, digamos, en tiempos tan opuestos al mensaje, en este caso, de la obra, ¿no? Del debate, digamos, ¿no? Acá se habla de cambiar las leyes, de retroceder en el tiempo. Claro. Se obtuvieron un montón de beneficios que son sociales. Claro, de pérdida de derechos. Y se pretende que se pierdan esos derechos, y bueno, que se puede hacer lo que se quiera, y entonces como no hay posibilidad de trabajo, entonces uno tiene que aceptar lo que se determina, el que tiene el poder y que tiene el dinero. Vamos a decir días, horarios y quiénes actúan en la obra. Yo estoy feliz de estar acompañado de grandes actores. Pepe Monge es José Ignacio Rucci, Gabriel Robito es Agustín Tosco, los dos cámaras son José Lovela y Quique Dumont. Mi compañero, que es Gerardo Sofovich, es Sebastián D'Artaget, y yo hago de Jorge Conti. Estamos de miércoles a domingo en el Multi Tabarís, miércoles, jueves y viernes a las 20 horas, sábados 19:30 y 21:30 horas, y domingos 19:30 horas. Bueno, entradas en la boletería del teatro y en Platanet, por la web o al 5236-3000. Miguel, la verdad que se me fue volando. No, fue un placer, Daniel, la verdad que me encantó, estuve muy a gusto conversando, espero que te haya sido útil. No, sí, a mí me encanta y lamento, digamos, no haber profundizado un poco más, pero, viste, quería hablar tantas cosas con vos que, es más, me quedaron un montón de cosas, pero bueno, la verdad que espero que haya muchas propuestas, y esta obra, como yo te planteaba a vos en privado, y creo que se lo comenté a José también,
y de justamente a la formación de estudiantes, claro, que realmente vean este tipo de obras para seguir alimentando la instrucción cívica y a favor de la política, digamos. tal cual, la buena política. La buena política.